No discutas con mi esposa en su casa. El grito retumbó con una fuerza que heló el ambiente y detuvo cada conversación. Las risas se esfumaron, las copas quedaron inmóviles en el aire y el silencio se hizo tan espeso que se podía sentir. Entre las manos temblorosas, la bandeja que sostenía se inclinó apenas, hasta que una taza cayó y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en pedazos que parecían multiplicar el eco de aquella humillación. Todos miraban sin saber qué hacer, algunos fingían no haber escuchado, otros desviaban la mirada con vergüenza ajena. Andrés permanecía de pie, el rostro endurecido por una autoridad recién aprendida, mientras Camila, su esposa, mantenía la postura altiva de quien se siente triunfadora. Sostenía una copa de vino con elegancia medida, y la ligera sonrisa que curvaba sus labios tenía más de provocación que de cortesía. El salón, iluminado por la luz dorada que entraba desde los ventanales, parecía el escenario de una celebración que acababa de detenerse en seco. Cada detalle, el brillo de las molduras, el aroma del café recién hecho, el murmullo lejano de los invitados, contrastaba con la tensión invisible que se extendía por el aire. Aquella frase seguía retumbando por dentro. Su casa. Esa palabra era un golpe certero, una forma de borrar años enteros de esfuerzo y entrega. Lucía respiró despacio, intentando contener el temblor en el pecho. Los recuerdos de tantos años se mezclaban con la realidad del momento, los amaneceres trabajando para pagar los préstamos, los días de lluvia en los que levantaba las paredes con su esposo, el orgullo de ver cómo ese hogar crecía junto a su hijo. Todo se desmoronaba en silencio mientras la gente observaba, incapaz de intervenir. Andrés trató de disfrazar su dureza con una risa torpe, mirando a los demás como si buscara comprensión. «Mi madre está cansada, no sabe lo que dice», murmuró, en un intento inútil por disimular la vergüenza. Camila lo tomó del brazo con naturalidad y, sin apartar la mirada de Lucía, dejó caer una frase cargada de veneno envuelto en suavidad. «Hay que aprender a soltar, suegra. Nadie puede aferrarse a lo que ya no le pertenece». El silencio que siguió fue tan denso que cualquier palabra habría sonado como una ofensa. Lucía sostuvo la mirada de aquella mujer durante unos segundos eternos. No lloró ni respondió. Su rostro, sereno y firme, reflejaba la calma de quien comprende que ya no hay nada que explicar. Dentro de sí, algo se apagó, pero también algo despertó, una determinación fría, serena, que no buscaba revancha, sino justicia interior. Avanzó lentamente hacia la puerta. Cada paso resonaba en el suelo de mármol como un eco medido, seguro, que rompía la quietud del ambiente. Cuando estuvo a punto de salir, se detuvo un instante y miró a su hijo. «No te preocupes», dijo con una voz tranquila, firme, casi maternal. «No discutiré más». En su casa. El portazo resonó con la fuerza de una sentencia. Afuera, el aire tibio del atardecer parecía otro mundo. Los rayos del sol bañaban la fachada con tonos dorados, y el murmullo de los árboles acompañaba el paso pausado con el que se alejó unos metros. Se quedó mirando la casa, observando cada rincón, cada detalle que había formado parte de su vida. Era imposible no recordar los años de esfuerzo invertidos en esas paredes, los días en que no había dinero, pero sí voluntad, las noches en que soñó con ver a su hijo feliz entre esos muros. Ahora, todo parecía ajeno, como si el tiempo se hubiera burlado de su fe. Una hora más tarde, el cielo se había teñido de tonos violetas y la calma reinaba en la calle. Desde dentro de la casa se oían los giros metálicos de las cerraduras. Una tras otra. Con movimientos firmes, Lucía cambiaba cada cerrojo. En la mesa del pasillo descansaban las nuevas llaves, brillando bajo la luz tenue de una lámpara antigua. No había furia ni rencor en su expresión, solo una serenidad profunda, una claridad que viene cuando uno comprende que ya no se debe pedir permiso para recuperar lo que es suyo. El sonido de los golpes en la puerta rompió el silencio. Primero 3, luego 5, después una serie desesperada. «Mamá, abre. No puedes hacer esto», gritaba Andrés con la voz rota. Permaneció inmóvil, sin responder. Su mirada se dirigió hacia el retrato de su esposo colgado en la pared. En aquella foto, él sonreía con la tranquilidad de quien siempre creyó en ella. Murmuró despacio, casi en un suspiro. «Sí puedo. Esta casa vuelve a ser mía». El último cerrojo encajó con un chasquido perfecto, y ese sonido, más que cerrar una puerta, pareció sellar una etapa entera de su vida.
Afuera seguían los gritos, pero dentro reinaba un silencio limpio, un aire nuevo que olía a libertad. Lucía apagó las luces, cerró las cortinas y se sentó en el sillón principal. El corazón, por primera vez en mucho tiempo, latía sin miedo. En aquella quietud, comprendió que no había perdido un hogar, sino recuperado su dignidad, y que a veces la verdadera victoria llega en silencio, sin testigos, cuando uno se atreve a cerrar la puerta y quedarse con la paz que nadie más puede quitarle. Cuando el silencio se adueñó de la casa, Lucía permaneció inmóvil, con la mirada fija en el retrato de su esposo. Aquella quietud, tan profunda que parecía tener voz, la llevó de regreso a los años en que todo había comenzado con un pedazo de tierra y una esperanza. En ese entonces no existía más que un terreno vacío y dos personas dispuestas a convertirlo en un hogar. Julián mezclaba cemento bajo el sol ardiente mientras ella cargaba cubetas de agua, y aunque sus manos terminaban agrietadas cada noche, aún encontraba fuerzas para sonreír. Soñaban con construir algo que resistiera el tiempo, un techo firme donde su hijo pudiera crecer sin miedo a la lluvia ni a la pobreza. Pasaban los días entre polvo, ladrillos y sacrificios. No había fines de semana ni descanso. Mientras los demás disfrutaban de fiestas, Lucía cosía ropa ajena y Julián tomaba trabajos extra en la construcción para ahorrar unos cuantos pesos. Comían pan duro, dormían poco y caminaban largos trayectos porque no tenían dinero para transporte. Sin embargo, nada de eso les pesaba, porque cada sacrificio se convertía en un cimiento más de la casa que soñaban. Cuando por fin levantaron la primera pared, se abrazaron sin decir palabra. El llanto les brotó sin tristeza, porque sabían que estaban dejando una herencia que ningún banco podría ofrecer, la dignidad de haberlo hecho con sus propias manos. Con los años, las paredes se llenaron de historias, el patio de risas y el aire del aroma a café que Lucía preparaba cada amanecer. Julián solía decir que ese olor era su manera de empezar el día con esperanza. En las noches se sentaban frente a la ventana y hablaban del futuro de Andrés, su único hijo, que entonces dormía con la cabeza sobre el regazo de su madre. Cuando el portón azul quedó terminado, Julián lo pintó con el mismo cuidado con el que cuidaba de su familia y dijo con orgullo: «Este color será su camino de regreso, Lu, para que nunca olvide dónde empezó». Pero el destino tenía otros planes. Un invierno, una tos persistente se llevó la fuerza de Julián, en menos de un año, también su vida. La enfermedad fue tan cruel como silenciosa, y cuando todo terminó, Lucía quedó sola frente a un hijo adolescente y una casa a medio terminar. No hubo tiempo para lamentos. A partir de entonces, cada día comenzó antes del amanecer. Trabajaba en una panadería, limpiaba oficinas y planchaba ropa para otras mujeres que la miraban con condescendencia. Su cuerpo se cansaba, pero su voluntad nunca cedía. Guardaba cada peso en un frasco escondido detrás del retrato de Julián, con la esperanza de terminar aquella casa que él había dejado como promesa. A los 15 años, Andrés ya entendía lo que significaba el sacrificio de su madre, aunque el peso de la escasez comenzó a marcar su carácter. En la escuela se avergonzaba de su ropa sencilla y de las manos de Lucía, curtidas por el trabajo. Un día le pidió que no lo acompañara a la reunión de padres para no hacerlo ver pobre. Esa frase se clavó como una espina en el alma de Lucía, pero ella prefirió callar. Creyó que era una rebeldía pasajera, algo que el tiempo borraría, como tantas cosas. Continuó trabajando con la misma fe, convencida de que el amor siempre termina por sanar los malos gestos. Años después, Andrés consiguió un empleo modesto y conoció a Camila, una joven de modales impecables, de sonrisa dulce y mirada altiva. Desde el primer día, Lucía supo que algo cambiaría para siempre. La familia de Camila era rica, acostumbrada a un mundo distinto, uno donde el esfuerzo se hereda y no se aprende. Aunque ella trató de agradar, Lucía sintió esa distancia invisible que separa a quien presume de lo que tiene de quien solo puede ofrecer lo que es. El amor de madre la llevó a aceptar esa relación, y cuando llegó la boda, vendió sus joyas, ahorros y hasta el viejo automóvil para ayudarlos a pagar parte de la remodelación de la casa. Lo hizo sin dudar, con la ilusión de ver a su hijo feliz, sin imaginar que años después esa misma casa se convertiría en su campo de humillación. Con el tiempo, Camila impuso su gusto en todo. Cambió los muebles, cubrió las paredes con pintura blanca y eliminó cada rastro del pasado. Mandó borrar el portón azul y colgó cuadros nuevos, fríos, sin alma. Lucía intentó decir algo,
pero Andrés la interrumpió con una frase seca: «Déjala decidir, es su casa también». Esa noche comprendió que algo se había roto definitivamente. A partir de entonces comenzó a vivir como invitada en su propio hogar, ocupando un pequeño cuarto al fondo del pasillo. Cocinaba sin opinar, limpiaba sin molestar y callaba para evitar tensiones. Cuidaba de los nietos con la misma ternura con la que alguna vez cuidó de su hijo, mientras las horas se volvían días y los días años. El trato de Camila se volvió cada vez más sutilmente cruel. Si Lucía cocinaba, se quejaba del olor. Si limpiaba, decía que movía las cosas del lugar. Si se sentaba a descansar, preguntaba si no tenía algo que hacer. Andrés, atrapado entre el amor y la conveniencia, prefería mirar hacia otro lado. Ya no defendía, ya no escuchaba. Solo asentía, intentando mantener una paz que se sostenía sobre el desprecio hacia la mujer que le dio todo. Lucía resistía en silencio, porque aún creía que el cariño de un hijo es más fuerte que la soberbia de una esposa. Sin embargo, ese amor comenzó a morir lentamente. Cada gesto de indiferencia era una herida nueva. Cada palabra despectiva, una señal más de que su lugar se desvanecía. Hasta que llegó esa tarde, cuando el grito de Andrés rompió lo poco que quedaba en pie. No fue solo una frase, fue el cierre de todos los sacrificios, el final de una historia construida con amor y derrumbada por la ingratitud. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, Lucía comprendió que el esfuerzo de toda una vida no había sido en vano, porque aunque su hijo la hubiera negado, la casa seguía en pie, igual que ella. Miró el retrato de Julián y sintió una serenidad que no conocía desde hacía años. Entendió que no debía seguir pidiendo cariño donde ya no había respeto, que el amor de madre no se mide por la gratitud de los hijos, sino por la capacidad de resistir incluso cuando el corazón se rompe. Afuera, el cielo se tiñó de azul oscuro, el mismo color que alguna vez tuvo el portón, y en ese instante, sin lágrimas ni dolor, Lucía decidió que la casa que levantó con tanto esfuerzo volvería a ser suya, aunque tuviera que recuperar cada piedra con sus propias manos. Porque una mujer que ha construido su vida desde la nada no necesita permiso para recuperar su lugar, solo el valor de hacerlo en silencio. El amanecer trajo un silencio espeso que no parecía natural. El sonido de los pájaros apenas se oía entre los muros altos, como si también temieran romper la calma. En la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de los recuerdos, y ese olor cálido, que antes significaba hogar, ahora solo acentuaba la distancia. Desde el pasillo, se escucharon los tacones de Camila recorriendo el piso con paso firme. Entró con el celular en la mano, hablando de proveedores y remodelaciones, sin dirigir una sola mirada a quien servía el desayuno. Andrés la seguía con el maletín bajo el brazo, sin notar el temblor leve de las manos que sostenían su taza. La prisa, el tono altivo y las palabras frías se habían vuelto la nueva rutina. Aquella casa ya no respiraba como antes. Donde alguna vez hubo risas, juegos de niños y conversaciones en voz baja, ahora reinaba una compostura forzada, un orden que solo servía para ocultar el desprecio. Las visitas se habían vuelto frecuentes. Ya no eran vecinos ni amigos de Lucía, sino conocidos de Camila, gente de familias ricas que hablaban de viajes, inversiones y fiestas. En cada reunión, ella se movía con una elegancia calculada, exhibiendo su dominio del espacio y su poder sobre quienes habitaban en él. Y Lucía, convertida en una presencia invisible, servía el café con una serenidad que muchos confundían con sumisión, aunque en realidad era el reflejo de una fuerza contenida durante demasiados años. Los comentarios velados se repetían con crueldad disfrazada de cortesía. «¡Qué mujer tan callada!», decían algunos. «Debe sentirse orgullosa de su nuera», añadían otros. Ninguno sabía que las paredes que los rodeaban habían sido levantadas por las mismas manos que ahora sostenían una bandeja. Nadie imaginaba que cada rincón de esa casa era parte de una historia escrita con sacrificio, no con dinero. Lucía observaba sin responder, porque entendía que a veces el silencio pesa más que cualquier palabra. Camila dominaba cada detalle con la naturalidad de quien se siente dueña de todo. Cambió los muebles, borró los retratos familiares, ordenó pintar las paredes de blanco y reemplazó el portón azul por uno gris que consideraba más moderno. En cada decisión había una intención: eliminar el pasado, borrar las huellas de quienes habían construido ese lugar. Andrés aceptaba cada cambio sin cuestionar, convencido de que así mantenía la armonía.
Pero lo que realmente preservaba era su propio miedo, ese temor infantil de enfrentar a su esposa y reconocer la injusticia. Las cenas se volvieron actos sociales donde el respeto hacia Lucía se evaporaba sin disimulo. Los amigos de Camila hablaban delante de ella como si no existiera. Cuando alguien preguntaba quién era la mujer que servía la mesa, la respuesta llegaba envuelta en una sonrisa. Es la mamá de mi esposo, le gusta ayudar. Esa frase, tan simple y tan hiriente, reducía toda una vida de esfuerzo a un gesto servil. Lucía la escuchó más de una vez, siempre con la misma calma, aunque por dentro sentía que cada palabra arrancaba un pedazo de su dignidad. La tensión crecía con lentitud, como esas grietas que se forman en las paredes sin que nadie las note. Cualquier gesto podía convertirse en motivo de conflicto. Si cocinaba, Camila se quejaba del olor; si limpiaba, decía que movía las cosas del lugar; si hablaba, la interrumpía con una sonrisa condescendiente. Andrés ya no intervenía. Había dejado de mirar a su madre con cariño y ahora la trataba con esa mezcla de distancia y vergüenza que duele más que los gritos. Lucía comprendía que el amor de antes se había transformado en costumbre, y la costumbre en desprecio. Una tarde escuchó sin querer una conversación que la hizo entender lo que realmente estaba ocurriendo. Camila hablaba por teléfono en voz baja, pero las palabras eran nítidas. Ya casi está todo listo, mamá. En cuanto tengamos los papeles, la casa será oficialmente nuestra. Lucía se quedó inmóvil detrás de la puerta. Sintió un frío recorrerle el cuerpo, no por miedo, sino por claridad. Finalmente entendía por qué la trataban como una invitada. No bastaba con ocupar su espacio, querían arrebatárselo por completo. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, fue hasta su habitación del fondo y encendió la lámpara pequeña sobre el buró. Abrió el cajón donde guardaba una carpeta azul con documentos que conocía de memoria: escrituras, comprobantes de pago, facturas, recibos firmados por Julián. Cada hoja tenía su historia, cada firma era una prueba del esfuerzo compartido. Acarició el papel con las yemas de los dedos, respiró hondo y cerró los ojos. No había rabia, solo una calma nueva, la serenidad de quien sabe que la verdad tiene su propio tiempo para salir a la luz. Durante los días siguientes, observó sin hablar. Las remodelaciones continuaban, los comentarios también. Camila mencionaba con naturalidad que pronto pondrían todo a nombre de la familia, y Andrés asentía sin pensar. Esa indiferencia la hería más que la traición misma. Comprendía que ya no se trataba solo de una casa, sino del lugar donde había entregado su vida entera. Pero no confrontó a nadie. Se limitó a esperar, con la paciencia de quien conoce el valor del silencio antes de la tormenta. Las semanas pasaron y la tensión se volvió parte del aire. Las reuniones sociales se multiplicaron. Camila organizó cenas cada vez más lujosas, invitando a personas que llenaban el salón con risas y halagos. En una de ellas, un hombre preguntó con tono de broma si Lucía era la empleada de confianza. Camila respondió sonriendo: es mi suegra, pero aquí todos colaboramos. Las risas resonaron como cuchillos. Lucía siguió sirviendo sin levantar la mirada, aunque cada fibra de su cuerpo temblaba. Aquella noche, cuando las luces se apagaron y la última copa quedó vacía, decidió que nunca más permitiría otra humillación. El plan de Camila avanzaba sin interrupciones, convencida de que nadie sospechaba nada. Andrés hablaba de vender la propiedad y mudarse a un lugar más moderno, sin entender que su madre ya sabía todo. Ella observaba desde su rincón, callada, serena, esperando el instante en que cada palabra, cada gesto y cada firma se pondrían en su lugar. Había aprendido que la paciencia puede ser más poderosa que cualquier enfrentamiento. Desde la ventana del cuarto que alguna vez compartió con Julián, contempló la fachada blanca bajo la luz de la luna. A pesar de los cambios, seguía reconociendo la esencia del hogar que construyeron juntos. Y comprendió que ni el dinero, ni los títulos, ni las apariencias podían borrar lo que estaba grabado en los cimientos. Esa casa no le pertenecía solo por papeles, sino por historia. Sabía que la hora de la verdad se acercaba. No habría gritos ni escenas. Solo una revelación inevitable. Y cuando llegara ese momento, cada persona dentro de esas paredes entendería que hay cosas que no se quitan, porque fueron ganadas con el alma. La noche cayó sobre la casa con una elegancia fría. Desde temprano, Camila había supervisado cada detalle con precisión milimétrica.
Revisó los arreglos florales, las velas, la posición de los cubiertos y las copas, exigiendo silencio y perfección. La música suave se mezclaba con el olor del vino, y el salón brillaba con una luz cálida que no transmitía calidez, sino dominio. Andrés iba de un lado a otro hablando por teléfono, saludando a los invitados que llegaban con sonrisas ensayadas y palabras vacías. Todo parecía perfecto, aunque bajo esa perfección se escondía una tensión que se podía respirar. Los invitados llenaron la casa con conversaciones sobre negocios, viajes y remodelaciones. Cada palabra, cada gesto, cada carcajada tenía el tono superficial de quienes viven pendientes de las apariencias. En medio de ese desfile de perfumes costosos y risas forzadas, Lucía se movía con la serenidad de siempre, ofreciendo café, acomodando platos, sirviendo el vino con la precisión de quien aprendió a no interrumpir, pero sin bajar la mirada. Algunos la observaban con curiosidad, otros con indiferencia. Nadie imaginaba que esa mujer silenciosa era la verdadera dueña de la casa donde se encontraban. Camila disfrutaba ese ambiente. Le gustaba sentirse admirada, escuchada, el centro de atención. Su voz, suave y calculada, llenaba el espacio con comentarios que disfrazaban arrogancia de cortesía. Hablaba de su buen gusto, del nuevo diseño interior, de los muebles importados, de los cambios que había hecho para mejorar la casa. Cada frase, aunque sonaba ligera, era una forma de borrar el pasado, de afirmar su poder. Andrés la miraba con orgullo, creyendo que esa elegancia era sinónimo de éxito, sin notar que cada palabra de su esposa era un golpe más contra su madre. Cuando el reloj marcó las 9, Camila pidió silencio con un golpecito de cuchara en su copa. Todos guardaron atención, esperando un brindis o un anuncio. Ella se levantó despacio, sonrió con esa calma que siempre precedía a algo incómodo, y comenzó su discurso. Agradeció la presencia de todos, habló de la importancia de la familia, del esfuerzo compartido, del compromiso y la estabilidad. La voz dulce iba envolviendo a los presentes, hasta que de pronto cambió el tono y llevó la conversación hacia el punto que realmente le interesaba. Toda familia, si quiere prosperar, debe tener sus asuntos en orden. No se puede vivir eternamente del pasado, hay que avanzar, actualizar, poner todo a nombre de quienes de verdad lo sostienen. Algunos asintieron sin entender del todo. Otros intercambiaron miradas rápidas. Lucía permaneció de pie, sosteniendo una bandeja vacía, inmóvil, con el rostro tranquilo. Andrés intentó intervenir, pero su esposa siguió hablando. Explicó que habían decidido regularizar los documentos de la casa para evitar complicaciones, que lo correcto era ponerla a nombre de quienes la mantenían, y que eso era solo un trámite. Cada palabra salía medida, cada pausa estaba ensayada. No había rencor en su tono, solo esa seguridad fría de quien cree tener la razón. Un invitado preguntó si la propiedad no estaba ya registrada. Camila sonrió, como si le divirtiera la inocencia de la pregunta, y respondió que sí, pero hace muchos años, cuando las cosas eran distintas. Añadió que ahora todo está bajo nuevas responsabilidades y que es mejor formalizarlo para evitar confusiones. Entonces sacó una carpeta de color crema con varios documentos dentro y la colocó sobre la mesa. Solo falta una firma, dijo, mirando a Lucía con una mezcla de dulzura y desafío. El silencio fue absoluto. El sonido del fuego en la chimenea parecía amplificarse, y hasta la música dejó de tener sentido. Andrés se aclaró la garganta, intentando dar una explicación torpe, repitiendo que no era nada grave, que se trataba de un simple cambio de nombres, que todo seguiría igual. Camila, sin soltar la sonrisa, agregó que así su suegra podría descansar tranquila, sin preocuparse por papeles ni impuestos. Fingía hacerle un favor, cuando en realidad la estaba borrando frente a todos. Lucía dio un paso al frente y tomó la carpeta con calma. No miró a nadie. Abrió las hojas despacio, como quien revisa algo que ya conoce. Reconoció el membrete del notario, los sellos, los espacios en blanco donde esperaban su firma. No dijo palabra. Cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa, con movimientos tan serenos que descolocaron a los presentes. Agradeció la intención, dijo con voz suave que leería los documentos con tiempo, y volvió a su lugar. Nadie supo cómo reaccionar. Camila forzó una risa que no convenció a nadie. El ambiente cambió. Las conversaciones se reanudaron con torpeza, el sonido de las copas chocando sonó hueco,
y por primera vez la anfitriona perdió el control del ritmo de la noche. Lucía caminó hasta su habitación, encendió la lámpara del buró y colocó sobre la cama la carpeta azul donde guardaba las escrituras originales, las facturas, los recibos y las copias certificadas. Había revisado todo días antes, guiada por una abogada joven que la había ayudado a ordenar los documentos. Esa mujer le enseñó que no hacía falta gritar para defender lo que es justo, que bastaba con tener pruebas y paciencia. En la mesa reposaban también unas grabaciones cortas en una pequeña grabadora, registros de conversaciones donde Camila hablaba de los ajustes que harían con el notario y de cómo nadie se atrevería a reclamar. No lo había hecho por venganza, sino por protección. No buscaba escándalo, solo justicia. Pasadas las 10, un mensajero tocó a la puerta con un sobre dirigido a su nombre. Adentro venía la constancia de propiedad certificada por el registro público, una copia sellada y una carta que debía entregar al notario que asistía a la cena. Lucía bajó las escaleras sin prisa, con el sobre en la mano y el rostro sereno. El murmullo de los invitados se fue apagando a medida que avanzaba por el pasillo. Nadie habló cuando la vieron entrar. Camila sonrió, fingiendo cortesía, mientras el notario, con una educación tensa, la saludaba. Lucía entregó el sobre con tranquilidad y explicó que era una actualización de información para el registro de la propiedad. El notario lo tomó, leyó el membrete y guardó silencio. En la primera hoja se detallaba la titularidad actual, a nombre de Lucía Ramírez de Olivares, con sello vigente, sin litigio ni adeudo. También se anexaba una notificación preventiva de improcedencia de cualquier traslado sin su consentimiento. El rostro de Camila se contrajo apenas por un segundo. La copa en su mano tembló, el perfume dulce que llevaba parecía más fuerte, y los invitados, sin entender del todo, se miraron entre sí, conscientes de que algo había cambiado. Andrés palideció al reconocer la firma de su padre en la escritura, una firma que había olvidado pero que seguía viva en cada línea de aquel documento. Lucía no dijo nada. Regresó su mirada a la mesa y, con la misma serenidad que la había acompañado toda la vida, comentó que la historia de una casa no se escribe con tinta, sino con las manos de quien la levanta. Nadie respondió. Las velas seguían ardiendo, pero la luz ya no era cálida. Era fría, cortante, como si el fuego también entendiera que esa noche algo se había roto. Camila intentó recomponer la escena, ofreció un brindis por la familia, habló de malentendidos, de exageraciones, de que todo se resolvería con calma, pero su voz ya no llenaba el espacio como antes. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. El control se le había escapado sin que entendiera cómo. Desde su lugar, Lucía permaneció erguida, observando sin rencor, consciente de que aún no había dicho todo. La verdadera respuesta todavía estaba por llegar, y cuando llegara, no sería con gritos ni reproches, sino con hechos. Esa era su opción nuclear, no el escándalo, sino la verdad puesta frente a todos, sin necesidad de levantar la voz. Mientras la música bajaba y los invitados fingían seguir conversando, ella pensó en Julián, en las manos cansadas que habían levantado aquellas paredes, en el portón azul que alguna vez pintaron juntos, en todo lo que se había intentado borrar y que ahora volvía a brillar con fuerza. Sabía que la noche aún no terminaba. Quedaba el golpe final, el momento en que la dignidad silenciosa rompería cualquier máscara. Porque la justicia, cuando llega sin gritar, se vuelve imposible de ignorar. La sala mantenía un brillo impecable, pero debajo de esa superficie se respiraba un aire distinto, una tensión contenida que no pertenecía al lujo ni a las risas falsas. La música, aún encendida, apenas lograba cubrir el murmullo inquieto de los invitados, que ya no sabían si quedarse o buscar una excusa para marcharse. Las velas ardían con una luz temblorosa, reflejando en los cristales un resplandor incierto. Camila intentaba mantener el control con esa sonrisa que había practicado tantas veces frente al espejo, aunque sus gestos, antes calculados, ahora parecían torpes. Andrés, pálido y rígido, sostenía su copa sin saber qué hacer con las manos. En medio de ese silencio quebradizo, Lucía se levantó despacio, sin prisa, sin teatralidad, solo con la serenidad de quien ya no tiene miedo. Caminó hasta el centro del salón y pidió un momento para hablar. Nadie se atrevió a interrumpirla. Ni la música se atrevió a continuar. La mujer, que hasta hacía poco servía el café y acomodaba los platos, ahora era el eje alrededor del cual giraba todo. Su voz, tranquila pero firme,
Llenó el espacio con una naturalidad que desarmó cualquier defensa. Habló sin apuro, como quien ordena los recuerdos uno por uno para que no se pierda ninguno. Contó cómo, junto a su esposo, había levantado esa casa desde los cimientos, cómo cada ladrillo se mezcló con sudor y esperanza, cómo su hijo había aprendido a caminar sobre ese piso aún fresco. No había dramatismo ni reproche. Había una verdad limpia, sin adornos, una verdad que entraba en los oídos sin permiso y se quedaba en el pecho. Al terminar, abrió la carpeta azul que llevaba bajo el brazo y colocó sobre la mesa las escrituras originales, amarillentas por el tiempo pero intactas en autoridad. El notario, sorprendido, se inclinó para leer el sello y la firma de Julián Ramírez, el nombre que seguía dando sentido a todo. Confirmó con voz baja que la propiedad seguía registrada legalmente a nombre de Lucía Ramírez de Olivares, sin traspaso, sin hipoteca, sin reclamo alguno. Aquellas palabras recorrieron la habitación como un viento que barre el polvo acumulado. Los rostros cambiaron de expresión. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron sorpresa. Camila se mantuvo inmóvil, con la copa entre los dedos, intentando sostener la compostura, aunque en su rostro empezaban a asomar las grietas del desconcierto. Andrés respiraba con dificultad, prisionero entre la vergüenza y la incredulidad. Lucía continuó, sin elevar el tono, mostrando los recibos de impuestos, las facturas de materiales, los comprobantes de pago del agua y la luz, cada documento con su fecha y sello, prueba de una vida dedicada a mantener esa casa con esfuerzo y disciplina. Luego, con el mismo cuidado, sacó un sobre pequeño que entregó al notario. Dentro había copias certificadas del registro público, actualizadas esa misma semana, que confirmaban no solo su titularidad, sino también la improcedencia de cualquier trámite de transferencia sin su consentimiento. Todo estaba sellado, todo era legal, todo estaba en orden. Durante unos segundos nadie respiró. El único sonido fue el roce del papel contra la mesa. El notario, incómodo, revisó las hojas y murmuró que no podía avalar ningún documento que contradijera esa información. La frase cayó como un martillo invisible. Camila intentó reaccionar, pero sus palabras se enredaron en el aire. Dijo que todo era una confusión, que solo querían ayudar, que su suegra había malinterpretado sus intenciones. Su sonrisa se quebró en un gesto nervioso, y su mirada buscó respaldo entre los presentes, aunque ninguno se atrevió a sostenerla. Lucía permaneció de pie, serena, con las manos apoyadas sobre el respaldo de la silla. Explicó que nunca había pedido lujos, ni agradecimientos, ni reconocimiento, solo respeto. Recordó que aquella casa no era un bien para exhibir, sino un lugar lleno de historia, y que los cimientos de un hogar se hunden cuando se pierde la gratitud. Habló despacio, con ese tono que no necesita volumen para imponerse, con la calma de quien ya cruzó la línea del miedo. Camila quiso responder, pero el notario la interrumpió con cortesía profesional, diciendo que, dadas las circunstancias, cualquier trámite debía quedar suspendido hasta nuevo aviso. Sus palabras confirmaron lo que todos ya sabían: la casa no estaba en disputa. No podía estarlo. Lucía no solo era la dueña, era la raíz de todo lo que ahí existía. Andrés, con los ojos humedecidos, dio un paso adelante. Intentó acercarse a su madre, pronunció su nombre, pero la voz le tembló. Ella lo miró sin enojo, solo con una tristeza serena que no buscaba castigo. Le dijo que los hijos pueden equivocarse, pero cuando el error se mezcla con soberbia, el daño se multiplica. Que no quería verlo derrotado, solo consciente. Que la vida le estaba dando una oportunidad de entender lo que significa perder algo que no se valora. Las palabras no fueron duras, pero golpearon más que un grito. Andrés bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Camila, en cambio, se cruzó de brazos y soltó una carcajada amarga. Dijo que todo era un teatro, que la madre se hacía la víctima, que nadie entiende lo que cuesta mantener un hogar. Pero su voz sonaba vacía, sin convicción, y el eco de su risa murió antes de llegar a la puerta. Lucía no la miró. Levantó la carpeta, la cerró con cuidado y la sostuvo contra el pecho. Luego caminó hasta el ventanal y abrió ligeramente las cortinas. Afuera, la noche respiraba tranquila. Las luces de la calle se reflejaban en el cristal y el viento movía las hojas del jacarandá. Volteó hacia los invitados y dijo, con una paz que no se fingía, que cada casa tiene memoria, que las paredes recuerdan quién las construyó y que, por más que alguien pinte encima,
la verdad siempre termina saliendo a la luz. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevió a aplaudir, nadie quiso romper ese momento. La abogada, de pie junto al notario, confirmó en voz baja que los documentos quedarían asentados en acta, por seguridad. Camila retrocedió un paso, se apoyó en el respaldo de la silla y evitó mirar a su suegra. Sabía que la derrota no venía del papel, sino de la calma con la que esa mujer había defendido su verdad sin gritar. Lucía guardó los documentos en la carpeta, colocó la tapa de la pluma sobre la mesa y dijo que la conversación había terminado. Agradeció la presencia de todos con una educación que desarmó cualquier intento de confrontación. Luego, sin prisa, se dirigió hacia la puerta principal. Andrés la siguió con la mirada, pero no se movió. La vio abrir el portón, sentir el aire fresco de la noche y quedarse un instante en el umbral, como quien marca el final de una era. Antes de salir, miró de nuevo hacia el interior. La casa, ahora envuelta en silencio, parecía diferente. Ya no era escenario de humillaciones ni terreno de batallas, sino espacio de dignidad recuperada. Dijo que a partir del día siguiente el portón volvería a ser azul, el color que su esposo eligió como promesa de regreso. Y añadió que quien cruzara esa puerta tendría que hacerlo con respeto o no cruzarla en absoluto. Las últimas palabras flotaron en el aire con el peso exacto de una sentencia y la suavidad de un suspiro. Luego salió. Afuera, el viento la envolvió con la calma que siempre sigue a las tormentas. No había ganado una pelea, había recuperado su historia. Esa noche, mientras las luces del salón se apagaban y las conversaciones se disolvían en murmullos, todos entendieron lo mismo: el poder no siempre grita, a veces se pronuncia en voz baja, con la verdad sostenida entre las manos. La dignidad, cuando regresa, no pide permiso. Simplemente entra y se queda. La noche se desmoronó con la misma facilidad con la que se había levantado. Todo el brillo del salón, las risas, el perfume caro y las conversaciones ensayadas se desvanecieron en cuestión de minutos, dejando tras de sí un silencio espeso que lo envolvía todo. Los invitados se marchaban sin atreverse a mirar a nadie, fingiendo llamadas urgentes o compromisos inventados, arrastrando la incomodidad de haber sido testigos de una verdad que nadie quería ver pero todos comprendían. Las velas se apagaban una a una, y el eco de los pasos sobre el piso de mármol parecía marcar el final de algo más que una cena. Camila permanecía inmóvil frente a la mesa, con el rostro desencajado y la copa vacía entre los dedos, mientras Andrés la observaba sin saber cómo acercarse. Quiso hablar, pero ella levantó la mano con un gesto que mezclaba rabia y orgullo. Dijo que no soportaría quedarse ni un segundo más en esa casa, que no permitiría que la gente pensara que había perdido, que su suegra lo había planeado todo para humillarla, y que si Andrés no tenía el valor de defenderla, lo haría sola. Su voz, cargada de resentimiento, se quebró entre frases desordenadas que ya no eran razonamientos, sino el grito de alguien que no soporta verse vencido. El hombre intentó calmarla, pero cada palabra suya era un fósforo sobre gasolina. Ella caminaba de un lado a otro, desordenando flores, empujando sillas, derramando vino sobre el mantel, repitiendo que no se quedaría a vivir donde la miraran como intrusa. Cuando una copa cayó al suelo y se rompió, el sonido seco del cristal contra el mármol pareció cerrar el capítulo. Andrés solo alcanzó a murmurar su nombre, aunque ella ya no lo escuchaba. Subió las escaleras con pasos firmes y comenzó a empacar con furia, guardando ropa, joyas y documentos con manos temblorosas. No lloraba, no hablaba, respiraba con la prisa de quien necesita huir antes de aceptar la derrota. Desde el pasillo, Lucía observaba la escena sin moverse. No había enojo en su rostro, solo una calma profunda, esa que llega cuando el alma deja de pelear por lo que ya entendió. Sabía que nada de lo que dijera podía cambiar lo que estaba sucediendo. No la detuvo, no discutió, no pidió explicaciones. Solo esperó en silencio, sosteniendo entre las manos una taza de café que aún despedía humo. Cuando la puerta principal se cerró tras ellos, el sonido del cerrojo pareció devolverle al aire su ritmo natural. Por primera vez en muchos años, la casa respiró. El amanecer trajo un silencio nuevo, distinto, limpio. No había gritos, ni pasos, ni murmullos en la cocina. Solo el canto lejano de los pájaros y el roce del viento contra las cortinas. Lucía se levantó temprano, abrió las ventanas, dejó que entrara la luz y el olor del jardín. Lavó los platos, ventiló el comedor,
recogió los restos de la noche anterior. No había rabia en sus gestos, solo el deseo de poner todo en su sitio, como si cada movimiento fuera parte de una ceremonia de purificación. Mientras el agua corría en el fregadero, recordó los años de sacrificio que la habían traído hasta allí y sintió que, por fin, la vida le devolvía su propio orden. El vecindario se llenó de murmullos en los días siguientes. Algunos hablaban con admiración, otros con cautela, pero todos coincidían en que la verdad había salido a la luz. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, aunque cada mirada llevaba el reconocimiento silencioso de que lo justo, al fin, había prevalecido. Algunos vecinos la visitaron para ofrecerle ayuda o simplemente compañía. Ella los recibió con amabilidad, sirvió café, escuchó palabras de apoyo y cambió de tema con elegancia. No quería compasión, solo paz. Esa misma tarde decidió recuperar el color original del portón. Compró pintura azul, la misma que Julián había elegido tantos años atrás, y comenzó a aplicar cada trazo con una paciencia que parecía oración. El sol se reflejaba sobre la superficie húmeda mientras la brocha avanzaba sin pausa, borrando las huellas del pasado reciente y devolviendo al hogar su identidad. A medida que la pintura cubría el gris anterior, sentía que también se cerraban las heridas, que cada movimiento era una forma de perdonarse por haber permitido tanto silencio. 2 días después, Andrés volvió solo. Se quedó de pie frente al portón recién pintado y lo contempló largo rato antes de tocar. Tenía los hombros caídos y la mirada perdida. Cuando la puerta se abrió, no supo qué decir. Lucía lo observó en silencio, con los mismos ojos que lo habían visto nacer, y lo invitó a pasar. Preparó café como solía hacerlo, colocó 2 tazas sobre la mesa y esperó a que hablara. Él pidió perdón, dijo que había sido un ciego, que no supo medir la lealtad, que se dejó arrastrar por apariencias y orgullo. No prometió nada, porque entendía que las promesas llegan tarde cuando se rompen los lazos. Ella lo escuchó con calma, sin interrumpir, sin exigir lágrimas ni arrepentimientos. Cuando terminó, respondió con una voz serena que no buscaba herir. El amor de madre no desaparece, pero cambia. Ya no te miraré como al niño que defendí de todo, sino como al hombre que debe aprender a reparar lo que rompió. No guardo rencor, pero tampoco olvido. Sus palabras fueron un abrazo invisible que no necesitaba contacto. Andrés asintió con la mirada baja, bebió un sorbo de café y se marchó sin añadir más. La tarde cayó lentamente sobre el barrio. Lucía permaneció junto a la ventana viendo cómo el sol se deslizaba detrás de los árboles. El azul del portón brillaba con fuerza, como si celebrara el regreso de algo perdido. La casa estaba limpia, ordenada, en paz. Caminó por el pasillo, acarició las paredes con la yema de los dedos y sintió que cada rincón le respondía. Había recuperado no solo su hogar, sino también su lugar en el mundo. Al caer la noche, encendió una vela en el comedor y dejó que su luz dorada llenara el ambiente. Pensó en Julián, en su voz serena, en la promesa que alguna vez le hizo de que todo esfuerzo honesto encuentra recompensa. Sonrió al darse cuenta de que tenía razón. No hubo necesidad de castigar a nadie. La vida ya se encargaba de ajustar las cuentas con el tiempo. El eco de aquella noche aún flotaba en el aire, pero ya no dolía. Era solo un recuerdo que confirmaba que la dignidad, cuando se defiende sin odio, se convierte en paz. Y mientras el fuego de la vela danzaba suavemente, Lucía comprendió que su historia no había terminado. Apenas había comenzado su nueva vida, libre de miedo, libre de vergüenza, libre de todo lo que alguna vez intentó hacerla pequeña. La casa, por fin, descansaba. Y con ella, su alma también. El tiempo avanzó con la lentitud de los días que sanan sin hacer ruido. La rutina se volvió compañera fiel de la calma que Lucía había esperado durante tantos años. Las mañanas llegaban tibias, llenas de luz filtrada por los ventanales del pasillo, y en cada rayo dorado se reflejaba la paz recién conquistada. Los muebles habían recuperado su lugar, el jardín florecía de nuevo y el silencio que antes dolía ahora era un abrigo suave. Cada sorbo de café frente al portón azul era un recordatorio de que había sobrevivido a todo sin perder su esencia, que seguía siendo la mujer que construyó un hogar con amor y dignidad, aunque los otros hubieran olvidado su valor. El tiempo no borró lo ocurrido, pero le enseñó que las heridas no se curan con rencor, sino con aceptación. Aprendió a mirar atrás sin temblar, entendiendo que lo vivido, aunque doloroso, era parte de la fuerza que ahora la sostenía.
Se acostumbró a la casa sin gritos ni voces ajenas, a los pasos tranquilos sobre el suelo limpio, al sonido del viento colándose por las cortinas. Había redescubierto el valor del silencio, ese que no aísla, sino que da sentido. Una tarde cualquiera, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un naranja suave y el aroma del café llenaba el aire, 3 golpes leves resonaron en la puerta. No necesitó preguntar quién era. Su corazón lo supo antes que sus oídos. Abrió sin prisa, y frente a ella estaba Andrés, con el rostro cansado, la mirada baja y un gesto humilde que ya no tenía rastro de soberbia. Vestía sencillo, sin reloj, sin prisa, sin máscara. Dijo apenas un mamá que se quebró en la garganta y bastó para llenar todo el pasillo. Invitarlo a pasar fue un acto de instinto, no de nostalgia. Preparó 2 tazas de café y lo acompañó hasta la mesa del comedor, la misma donde todo había terminado. Él habló con voz baja, pausada, explicando que se marcharía a otra ciudad, que necesitaba empezar de nuevo, que había conseguido trabajo y quería rehacer su vida lejos del ruido. Contó que Camila lo había dejado, que se llevó lo que quiso y lo que no, que había entendido demasiado tarde lo que realmente importaba. No buscaba compasión, solo una despedida limpia. Lucía lo escuchó sin interrumpir, dejando que las palabras fluyeran como agua que se vacía de un vaso hasta quedar en calma. Cuando el silencio se hizo largo, apoyó las manos sobre la mesa y habló con la serenidad de quien ya no guarda cuentas pendientes. Dijo que no lo odiaba, que nunca podría hacerlo, pero que había aprendido que el amor sin respeto no se sostiene. Recordó que los lazos más fuertes no se miden por sangre, sino por actos, y que cuando se quiebra la confianza, el corazón aprende a protegerse. No le habló como madre herida, sino como mujer que había recuperado su centro. Andrés bajó la cabeza, murmurando que no sabía cómo reparar el daño. Admitió que se dejó dominar por la vergüenza, por el orgullo, por el miedo a contradecir a quien lo rodeaba. Reconoció que eligió el camino más fácil, callar cuando debía hablar. Pidió perdón con la voz temblorosa, no esperando absolución, sino la posibilidad de cerrar la herida. Ella lo miró con dulzura silenciosa y le respondió que el perdón ya existía, pero que no era un boleto para regresar, sino una oportunidad para no repetir. Le pidió que siguiera adelante con la frente en alto, que no buscara expiar la culpa, sino aprender de ella. El sol entraba por la ventana y llenaba el comedor con una luz dorada que envolvía cada gesto. Andrés levantó la vista, y en los ojos de su madre no vio enojo, sino una paz que le resultaba desconocida. Ella se levantó despacio, caminó hasta el ventanal y se quedó observando el jardín, con las manos cruzadas frente a sí. Dijo que el amor de madre no desaparece, pero cambia, y que no puede seguir sosteniendo a un hijo que ya no necesita protección, sino responsabilidad. Que el tiempo que se va no se recupera, pero puede transformarse en madurez. Él se levantó también, vacilante, sin saber si debía abrazarla o despedirse en silencio. Dio un paso al frente y la rodeó con los brazos, con un temblor que era mezcla de tristeza y alivio. Ella lo permitió, sin devolver el abrazo, sin rechazarlo, dejándolo sentir por un instante el calor del hogar que había perdido. Luego se apartó con suavidad y le dijo que no mirara atrás. Que las despedidas no son castigos, sino actos de amor cuando ya no hay nada más que decir. El portón azul se abrió lentamente. Andrés cruzó el umbral con pasos inciertos, giró la cabeza una última vez y la vio de pie en el marco, erguida, con el cabello recogido y una mirada firme que no necesitaba palabras. Sonrió apenas y siguió su camino hasta perderse entre los árboles del fondo de la calle. Ella observó su figura desvanecerse mientras el sol se escondía detrás del horizonte. No lloró. No hizo falta. Las lágrimas pertenecen a quien no entiende la calma que llega después del dolor. El silencio volvió a llenar la casa, aunque ya no era un vacío. Era una presencia, una compañía invisible. Subió las escaleras con pasos lentos, entró en su habitación y encendió la lámpara del buró. Sobre la mesa descansaba el retrato de Julián. Le habló con voz tranquila, contándole que su hijo había aprendido, que la vida, con sus golpes, había enseñado lo que las palabras nunca lograron. Encendió una vela y la colocó junto al marco, dejando que la llama reflejara su rostro. La noche cayó sin ruido, y desde la ventana se veía el portón azul brillando bajo la luz del farol. Respiró hondo, cerró los ojos y se permitió sonreír. No había odio, no había miedo, no había deuda.
solo la certeza de haber hecho lo correcto. En su pecho habitaba la paz que llega cuando el alma ya no debe explicarse a nadie. Esa fue la verdadera ruptura, no la del hijo que se fue, sino la del pasado que por fin soltó. Porque la libertad más profunda no consiste en alejarse de los otros, sino en volver a estar completa consigo misma. Y esa noche, por primera vez, Lucía fue completamente libre. El amanecer llegó sin prisa, con una luz dorada que se extendía por las paredes recién pintadas y hacía brillar los muebles como si el tiempo, de pronto, se hubiera detenido. El aire olía a pan tostado, a café recién hecho y a tierra mojada del jardín, ese aroma que siempre anuncia que algo está renaciendo. Desde la ventana, Lucía observó el portón azul que relucía bajo los primeros rayos del sol y sintió que, por fin, la casa respiraba a su ritmo, sin voces extrañas, sin sombras de humillación, sin miedo. Pasaron los días y la rutina se volvió un refugio tranquilo. Cada mañana abría las ventanas, dejaba que entrara la luz y se dedicaba a cuidar lo que siempre había amado, ese hogar que ahora era su fortaleza. Los vecinos comenzaron a visitarla con frecuencia. Algunos llegaban con pan recién horneado, otros con flores del jardín, y todos con la curiosidad y el respeto de quien sabe que está frente a alguien que venció sin levantar la voz. No hablaban de lo ocurrido, pero en cada mirada se leía la admiración silenciosa que se reserva para las personas que defienden su verdad sin necesidad de gritar. Un día decidió abrir las puertas de su casa para algo más que visitas. Con ayuda de Valeria, la abogada que había creído en su historia desde el principio, organizó un pequeño espacio de lectura y enseñanza para las mujeres de la colonia. Las tardes se llenaron de voces jóvenes leyendo en voz alta, de risas entre los pasillos, de sueños que volvían a sentirse posibles. Sobre la mesa del comedor, aquella donde una vez se planeó despojarla, ahora se apilaban cuadernos, lápices y tazas de café. Cada palabra que se pronunciaba en ese lugar servía para sanar lo que antes dolía. Valeria la convenció de registrar oficialmente el proyecto bajo un nombre simbólico, Casa Azul de las Manos Fuertes. En los papeles, figuraba como un espacio comunitario de apoyo, pero para quienes cruzaban el portón era mucho más que eso. Era un refugio donde la dignidad se compartía en silencio, donde cada historia encontraba consuelo y donde la memoria de Julián seguía presente en cada rincón. El retrato de él, colocado sobre la repisa, parecía sonreír con esa calma de quien sabe que su hogar volvió a estar en manos justas. Las noticias sobre lo ocurrido circularon sin escándalo, y aunque algunos intentaron distorsionar los hechos, la verdad se impuso por sí sola. En el vecindario, todos sabían que la casa nunca había cambiado de dueña, que el respeto se había restablecido y que la justicia había llegado sin tribunales ni abogados ruidosos. La fuerza de una mujer que cayó durante años se convirtió en una lección que nadie olvidó. De vez en cuando, Andrés enviaba cartas desde la ciudad donde trabajaba. Escribía poco, pero con palabras sinceras. Hablaba de su nuevo empleo, de la gente sencilla con la que compartía jornada, de los valores que aprendía y de la paz que empezaba a entender. En uno de los sobres llegó una fotografía, un grupo de obreros levantando una vivienda de concreto con la frase al reverso: "Ahora entiendo lo que cuesta construir un hogar". Lucía la guardó dentro del libro que más le gustaba y sonrió con la serenidad de quien ya no espera nada, porque lo tiene todo. Con el paso de los meses, la casa se llenó de vida. Los niños jugaban en el patio, las mujeres cocinaban juntas en la cocina amplia, y los vecinos llegaban los domingos para compartir comida, música y palabras que curaban el alma. Cada rincón volvió a tener propósito. Donde antes hubo desprecio, ahora había unión; donde hubo gritos, ahora se escuchaban risas. Nadie hablaba de humillaciones ni de documentos, porque el tiempo había dejado claro que la justicia verdadera no siempre necesita jueces, solo verdad y paciencia. Cierta tarde, mientras el sol se escondía detrás de los jacarandás, Lucía se sentó en su sillón favorito, con una taza entre las manos, y observó el retrato de Julián colgado sobre la pared principal. La luz del atardecer acariciaba el marco y ella, con voz suave, le contó que la casa seguía viva, que los muros guardaban risas nuevas, que su legado no era el dolor sino la paz. Dijo que el amor no muere cuando alguien se va, sino cuando uno deja de creer en lo que construyó, y que por eso decidió seguir edificando, con cada día, con cada acto, con cada persona que tocaba su puerta buscando un poco de fuerza. Esa noche, antes de dormir, encendió una vela en el centro del comedor y dejó que su luz iluminara los rostros del pasado. Afuera,
El portón azul brillaba bajo la luna, símbolo silencioso de la libertad recuperada. Cerró los ojos, respiró hondo y sonrió, sabiendo que la justicia más grande no era haber ganado una batalla, sino haber transformado la herida en legado. Porque cuando una mujer se levanta desde el silencio y defiende lo que es suyo con dignidad, nada vuelve a ser igual. Dale seguir si esta historia tocó tu corazón. Comenta qué parte te hizo pensar y comparte este relato con alguien que necesite recordar que la dignidad siempre vuelve a casa.